¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son los valores de la compañía donde trabajas? ¿Honestidad? ¿Lealtad? ¿Esfuerzo? ¿Coraje? ¿Transparencia? Enumerarlos, listarlos, exponerlos en pósters en la pared no hace que sean ciertos. Que un gobierno hable mucho de transparencia o sostenibilidad no significa nada. O al menos importa muy poco, porque lo que importa es lo que hace. Cómo legisla y para quién. Con qué se compromete. Cómo se comporta. Lo que define nuestros valores es nuestro comportamiento. Somos lo que hacemos, incluso cuando nadie nos mira. La verdad es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y hoy, entre otras cosas, hablaremos de transparencia con Eva Belmonte. Eva Belmonte, te conocí hace 3 años en la Tarugo del 2020, la conferencia que vaya nombre, la Tarugo, la conferencia que organiza David Bonilla y su equipo de personas majísimas, por cierto, y te he de reconocer que me dejaste bastante impresionado. Periodista de pura cepa, prefiero decirlo así que de raza, porque hay una me da bastante rabia. Sí, es feísima. Periodista de pura cepa, radical de la transparencia, autora de 2 libros, Españopoli y El Diccionario Ilustrado Español BOE, Premio Gabriel García Márquez a la innovación periodística, Premio al mejor portafolio individual del 2019 en los Data Journalism Awards, Premio Archiletras de la lengua al desempeño profesional y actualmente eres directora de Cibio, una fundación centrada en investigar lo público para entenderlo, traducirlo para el común de los mortales y protegerlo. Fundación de la que, por cierto, puedo decir orgulloso que unas cuantas personas de Runroom somos socios y socias porque creemos que es muy necesaria vuestra existencia. Eva Belmonte, bienvenida a Real World. Muchas gracias y muchas gracias por la introducción. Me siento como más grande ahora, más alta. De verdad que, bueno, muy contento de tenerte aquí, que hayas venido expresamente de Madrid a nuestras oficinas, súper contento y feliz y un honor de tenerte. Y voy a empezar haciéndote la pregunta que solemos hacer a todas las entrevistadas, como sabes, que es ¿qué es para ti el mundo real? El mundo real, y es verdad que voy a tirar muy rápido a lo mío, pero el mundo real es lo que se publica en el BOE y nos afecta. Voy a tirar muy rápido a lo mío, pero es que para mí es una obsesión casi, si no, no haría lo que hago. O sea, y es todo lo que se publica en el BOE y nos afecta, es real, va a hacer que tu nómina sea distinta el mes que viene, va a hacer que tu ayuda vaya a ser distinta, y es un poco en contraposición a esta política que se vende. O sea, la política que vemos en los medios todo el rato, la política que está en redes, la política que está en el Congreso, incluso a grito pelado, a ver si llega el momento del telediario y digo la burrada más gorda, todo eso no es real, todo eso es mentira, todo eso no te afecta en absolutamente nada, da exactamente igual que se hayan dicho ese día y qué opinión y cómo hayan llegado a ese pacto o el otro. Lo importante al final es eso que llega al BOE y eso que al final a ti te va a afectar en tu vida diaria. Entonces eso para mí es lo real y por eso quise enfocarme en esa parte que es estudiar las políticas, pero no la política. No me interesa la política, no me interesa qué se han dicho hoy, qué burrada ha dicho no sé quién o quién ha pactado con quién. Me interesa saber qué se aprueba al final. Y para mí es muy importante porque al final mucha gente se queda con estas discusiones eternas, estos pactos, o incluso se queda con lo que se promete que se va a hacer. O sea, a mí hay gente que cada día me pregunta, oye, y esto últimamente era como la reducción de jornada, ¿ha salido ya en el BOE? Digo, pues ni se ha aprobado. O sea, no ha llegado aún. Entonces, para mí, lo que es real es lo que ya está ahí sobre el papel y entra en vigor. Y el resto es un blue que cada vez me interesa menos. Hemos empezado ya desde el principio a hablar del BOE y es normal. Tu historia viene un poco de, bueno, tú eres periodista, ¿no? Estuviste trabajando un montón de años, 8 años, si no me equivoco, en el mundo, ¿no? Hasta 2012, que de repente pues hay un ERE y te despiden y de repente te da, lo voy a decir así, te da por empezar te dio y empiezas a peinar el BOE y lo empiezas a peinar de forma habitual. ¿Qué descubriste en ese momento y por qué te enganchó? Bueno, o sea, engancharme me parece excesivo porque es bastante aburrido, sí. Pero descubrí que no había nadie mirándoselo, que es una cosa que No hay nadie mirándolo. Esto suena muy bruto, pero es verdad que yo al principio cuando empecé a leérmelo, cuando dije,
estoy en paro, estoy cobrando el paro, mientras busco el trabajo, voy a seguir, no podía parar, voy a hacer otra cosa. Entonces dije, bueno, me leo el BOE cada mañana, veo qué noticias hay. Me sorprendió mucho, de las primeras que encontré era las subvenciones que habían directas a fundaciones de partido, que no eran para cualquier entidad que trabaje en un tema, sino por ser una fundación de partido y te llevas dinero todos los años, que es como, además del Ministerio de Cultura, que yo decía, ¿el Ministerio de Cultura? ¿Pero por qué el Ministerio de Cultura? Entonces cosas como esa me llamaban la atención y yo decía, pero por esto, ¿por qué no lo está publicando? Entonces mi primera sorpresa fue que no tenía competencia. Ya. Y fue como, ¿cómo? Pero no va a haber nadie que venga. Y no digo que nunca se lo miren los periodistas, o sea, a veces en temas concretos o cuando pasa algo muy gordo se lo miran, pero que no había alguien que hiciera como un seguimiento diario. Entonces, lo primero que descubrí es que no tenía competencia y que nadie se lo estaba mirando. Entonces, al principio pensé, no sé por qué haces esto, porque no te conoce nadie. O sea, yo empecé a leerme el BOE y tenía 50 seguidores en Twitter, pero dije, bueno, yo qué sé, alguien tiene que hacerlo y así no me oxido. Y voy tirando. Y no pensé que fuera a funcionar en absoluto, en ningún momento pensé que iba a funcionar. Pero lo primero que descubrí es que había muchísimas noticias de verdad relevantes, reales y relevantes, que nadie estaba publicando en ningún lado. Y dije, bueno, vamos a contarlas. Es curioso esto. Yo, un poco off topic, dirijo un programa de marketing digital en ESADE y una de las sesiones hablamos del SEO, ¿no? Hablamos del SEO. Anécdota que te quiero contar, ¿no? El robots.txt es un ficherito que sirve para, bueno, simplificando mucho, sí, en Cibio lo tengo clarísimo, no indexar o sugerir a los robots que no indexen algunas. Y un ejemplo que siempre pongo es el robots.txt del BOE, ¿no? Que es increíblemente largo. Yo sugiero a las personas que estén escuchando, ¿no? Que entren en boe.es/robots.txt y que vean un poco la de líneas, miles o decenas de miles de líneas que hay en el robots.txt, casi todos los contenidos como disabled, ¿no? Como deshabilitados para la indexación. Y yo nunca lo he entendido eso. Es como, ¿pero por qué desindexamos esto? Si en realidad el mayor interés que deberíamos tener como país, como Estado, sería que la gente buscase la información y la encontrase. Bueno, pero es que hay muchas cosas que están dentro del archivo de robots del BOE que tiene sentido que estén, otras no, ¿eh? ¿Vale? O sea, yo sí que, y esto lo he discutido mucho con la gente que trabaja en el BOE, que acepten todas las peticiones de desindexar así casi por defecto, a mí me enfada un poco. Sobre todo cuando se trata de información sobre empresas. Pero hay mucha información que tiene que ver con... O sea, tú imagínate que hay un chaval que cometió un delito pequeñito de tráfico de drogas hace 40, 20 años. Yeah. Hace 10 le indultaron. Que cuando busques su nombre en Google sea lo primero que salga. Yeah. Eso está. Claro. Hablando mal y pronto. Entonces, yo entiendo que en algunos casos tenga cierto sentido. Esa información se tiene que publicar y tú tienes que poder saber que ese señor le han dado un indulto. Yeah. Pero, entonces, para mí el matiz está en que yo creo que no se puede desindexar todo por defecto. Que en el caso de personas o empresas de interés público, empresas todas y personas de interés público, no me vale tenemos que tapar. Me vale en caso de personas con cero interés público, que político mío no tiene por qué cuando busque trabajo alguien encuentre. Entiendo. Eso lo primero de todo. Qué buena reflexión. Oye, porque de alguna forma da un poco la sensación, ¿no? Yo a veces he entrado también por curiosidad, ¿no? A mirarme qué es lo que se publica y tal. Y la verdad es que me cuesta entender. O sea, me cuesta entenderlo. Yo creo que se habla un idioma un poquito diferente al mío, ¿no? Y yo creo que tú has conseguido dominar ese idioma muy bien. No del todo, ¿eh? ¿No? Aún hay cosas. ¿Sí? O sea, cuando hay, por ejemplo, temas que tienen que ver con reformas del sector eléctrico, o sea, empiezan a meter 207.000 gráficos de cosas que no entiendo en absoluto, es como... Yeah. Y tengo que llamar a gente que sabe del tema y decirle, ¿me puedes decir, por favor, si hay algo interesante aquí o no? Y hasta no hace falta que me lo expliques, no lleguemos a fondo. Pero sí que es verdad que hay una parte muy importante que entiendo, pero porque son ya más de 10 años. Entonces, al final es casi una cuestión. Al principio me costaba muchísimo. Yo al principio estaba todo el día para leerme el BOE del día y entender si algo era relevante o no era relevante. Ahora ya es como muy, esto y esto es relevante y me lo voy a leer y lo entiendo. Y sí que es verdad que es otro lenguaje. Y es otro lenguaje. El lenguaje administrativo es otra manera de hablar. Nadie habla como... Nadie dice y puedo aprobar y apruebo. Nadie dice por las razones... Nadie habla así. Pero... Bueno, tiene su puntito, ¿no? No estaría mal. Bueno, es útil. Sí, claro. Para mí ese lenguaje es útil porque siempre es igual. Claro. Y entonces nos sirve para estructurar datos. Pero bueno, es otro tema, si quieres hablamos ahora. Pero es verdad que es un lenguaje distinto y entenderlo te da cierto poder.
Me explico. Cuando yo presento una reclamación, por ejemplo, yo pido una información, me dicen que no y reclamo. Yo lo escribo con ese lenguaje. Y los funcionarios que lo reciben me tratan más serio. Claro. Y me hacen más Esto caso. sabe de qué va. Y cuando yo tengo que reclamar ante alguna administración o porque a mi madre la han estafado, no sé qué, y tengo que tal, yo uso el lenguaje. Y nombro las leyes por su número. En lugar de decir la ley de no sé qué. La 39/2015 y hablo así. Y es muy útil. Te da cierto poder. No solo te da cierto poder porque entiendes lo que en realidad no está hecho para que tú lo entiendas, porque no está hecho para que todo el mundo lo entienda, eso no es verdad. Entonces se entendería de forma mucho más clara, sino que a la vez usarlo te da cierto poder. Y yo siempre he defendido que entender ese lenguaje y entender el BOE da mucho poder, no a mí, no soy Superwoman, pero puede dar mucho poder saber cuáles son tus derechos, cómo reclamar ciertas cosas, qué cosas, si las dices así te van a hacer más caso o no. Es otro lenguaje, no debería ser otro lenguaje, también lo creo, pero es verdad que es totalmente distinto, o sea, las palabras no significan lo mismo, o sea, hay palabras que tienen un significado súper concreto. La honorabilidad, el BOE, no es lo que tú piensas, que es ser honorable es que no te han condenado por determinados delitos para ser un banquero. Muy bien. En otras leyes significa otra cosa, o sea, es que es un lenguaje totalmente distinto. Ya. Yo lo admiro muchísimo eso, la verdad, porque hablaba con Simona Levy hace algunos episodios y ella me decía, que también es muy friki, que se lleva leyes a la playa, ¿no? O sea, que ella se estudia las leyes, las propuestas de ley, cuando salen y tal, y me parece una forma, o sea, me parece una mentalidad hacker. O sea, no podemos cambiar lo que no entendemos, ¿no? Y un poco la sensación que yo tengo desde fuera es que de alguna forma hay un cierto interés por ofuscar el lenguaje, por ofuscar, ¿no? Por ocultar intenciones. También cada vez, en los últimos años, mi sensación también es que gobiernos, voy a decir así, gobernando un poco a golpe de decreto ley. Cada vez más. ¿Verdad? Cada vez más. Sí, es un poco mi sensación, ¿no? Y todo esto, además, me da la sensación de que está yendo a más todo. O sea, que cada vez se escribe peor, o sea, cada vez se entiende menos. ¿Es posible esto o soy yo? Yo creo que siempre se ha entendido bastante mal. Porque de hecho hay un problema muy importante con el BOE y todo el lenguaje administrativo, que es un copy-paste continuo. Es decir, si los decretos de indulto son iguales desde hace 100 años. Lo único que cambia en cada uno es el nombre de la persona, el delito, los años y lo que se le indulta. Pero usan el mismo, o sea, es la misma estructura, la misma frase. Vengo a indultar, no sé, o sea, exactamente igual. Que lo que te decía, para mí es muy útil porque claro, eso lo convertimos en una base de datos. Claro. Y para mí me viene genial que sean así de aburridos. Claro. Pero tú ves normas que están copipegadas de una norma que tiene tantísimos años, que de hecho hace referencia a organismos que no existen, predemocráticos, que, o sea, hay una parte de vaguería ahí de, pues, copy-pego y voy tirando. Entonces, cada vez está peor escrito. Esa cosa antigua del lenguaje raro sigue siendo el mismo. Cada vez es más confuso, porque al final hay mucha gente. Hay una cosa que va a parecer una chorrada, pero para mí es muy importante. Los asesores de los partidos políticos, en el Congreso, los asesores de los partidos normales, en el gobierno, antes la mayoría eran técnicos. Técnicos que era gente que sabía del sector o sabía escribir leyes. A la mayoría gente de comunicación, porque lo importante es el relato. Total. Lo que se dice, no lo que se hace. Da igual lo que se haga. Total. Entonces se dice que es todo maravilloso y luego se hace un churro de norma, un decreto ley que se contradice el artículo 1 con el 27, que no se entiende, tienes que hacerte como un esquema de estos de detectives en la pared, porque no se entiende una leche, porque esto deroga esto, pero esto en realidad no, porque esto cada vez va peor. Y eso es así. Pero el lenguaje antiguo, retorcido, esta cosa de que hablan entre ellos. O sea, una persona que escribe una norma en el BOE la está escribiendo para sus congéneres. O sea, es de abogado del Estado a abogado del Estado. No la está escribiendo para que la entienda la gente normal. Y me ha gustado mucho lo que decías de ser un poco hacker. Eso sencillo, además de hacer periodismo y de estar en juicios porque nos peleamos por todo, también hacemos lobby. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago lobby para que cambie la ley de transparencia y sea mejor, o para que la ley de contratos obligue a publicar más cosas y podamos vigilar corruptelas, yo me disfrazo de lobista. O sea, yo me leo la ley y presento enmiendas a los partidos políticos. Y creo que a veces al activismo, cuando se intentan cambiar las cosas, le falta un poco de eso. 100%. En lugar de hacer un comunicado diciendo, es que esto debería ser mejor. No, haz como hacen de esa.
lleva las enmiendas escritas y se le hace el trabajo eso al grupo, al diputado. Y nosotros hemos metido la ley de contratos del sector público, que imagínate, al otro lado estaba OHL, enmiendas escritas de mi puño y letra así, enteras, como artículos. Entonces, yo me pongo mi traje chaqueta, me sé la ley de memoria, me sé las leyes que afectan y voy como un lobista. Entonces, a veces creo que tenemos que no vale solo con decir, es que esto está mal, es que debería ser mejor esto, es que tal, es que tienes que entender cuáles son las reglas. O sea, no puedes jugar contra OHL, contra Ferrovial, contra Iberdrola, con las reglas de un campamento hippie. O sea, hay que ir con las mismas. Entonces me gusta mucho esto de hackear. Yo no me llevo leyes a la playa porque solo me faltaba. Pero, bueno, pero tus sábados son entretenidos. Los sábados hay BOE siempre. Y el día 1 hubo... Ya estaba yo ahí con toda mi resaca leyéndome el BOE. Pero menos mal que no había nada. Pero sí que, o sea, sí que creo que tenemos que empezar a creer, o sea, a la ciudadanía, a hacer lobby como hacen lobby los otros, a coger ese lenguaje y hacerlo nuestro. Tenemos ese poder y esa capacidad. Lo que pasa es que creo que estamos como tan deseducados. Yo me incluyo ahí, o sea, no me veo capaz de hacer eso, ¿no? Estoy convencido de que dedicándole tiempo y atención y foco... Pero seguro que es una norma de tu sector que tú controlas. O sea, puedes hacer un lobby súper específico y decir, no, esto tal, esto no sé qué, esto. O sea, al final cuando voy a hacer lobby por leyes de transparencia, para mí es muy fácil. Cuando vas a hacer la ley de contratos, yo no soy experta. Yo nunca he contratado con una Amnistía. Yo que sé cómo funciona eso. Yeah. Al final sí tienes que estudiar más, pero seguro que en tu sector hay una norma que os va a afectar y puedes hacer un lobby muy específico porque lo controlas mejor que nadie. Sí, tienes razón. ¿Y de qué te sientes más orgullosa? Es verdad que hay una parte de ego periodístico que recuerda todo el rato, el García Márquez me hizo muy feliz, estaba muy contenta yo en Medellín, pero recuerda sobre todo cuando publicas que un contrato de publicidad institucional es ilegal y lo tumbas, cuando llega algo al Congreso porque tú lo has descubierto, casos de corrupción, y un poco el ego te lo infla un poco. Pero de lo que de verdad me siento orgullosa es cuando consigo que gente que cree que no tiene derecho a una ayuda o que le han dicho que no tiene derecho, se la den al final. O sea, con lo del bono social fue una burrada. Muchísima gente que nos llamaba y nos decía, es que a mí me han dicho que no tengo derecho al bono social y en vuestra aplicación dice que sí, ¿qué hago? Y yo, no, pues vas a reclamar así, te voy a hacer la hoja, no sé qué. Y te llamaban a la semana y te decían, es que me han dado el bono social, o me han dado el ingreso mínimo vital, o gracias a que tú me has dicho no sé qué, he conseguido esto. O sea, a mí eso me infla como un pavo real, porque de repente te sientes útil. En la pandemia fue flipante porque estábamos en medio del caos y yo dije, uy, ¿qué haces, no? En medio de todo esto. Y dije, ostras, que yo sirvo para algo. Es como, ¿sabes? Apocalipsis zombie. No, yo puedo matar un conejo con mis propias manos y hacer un arroz para 20. Es pues una cualidad buena. De repente, la pandemia, ¿tú qué sabes hacer? Y yo dije, ostras, pero que esto es útil. O sea, que explicarle a la gente qué puede hacer, cómo cambiar las reglas cada día, es útil, puede dar paz a mucha gente, dar un poco de tranquilidad. Sí. Y me sentí muy orgullosa de ese trabajo, porque era como, o sea, estoy ayudando en algo, en un momento así. Total. Y es como, bueno, no soy médico. Además te esperábamos, ¿eh? O sea, te esperábamos, bueno, estábamos ahí esperando. Estaba esquizofrénica, y me pasaba el día respondiendo dudas de gente. Dudas loquísimas. Sí. Me acuerdo muchísimo un señor que le gustaba mucho ir a hacer fotos de noche a las estrellas. Vale. Y claro, decía, es que no me dejan salir de noche. Pero claro, ¿cómo hago? Bueno, pedimos un permiso de delegación de gobierno y todo para que le dejaran... Porque era un señor muy mayor y necesitaba salir de su casa a ver sus estrellitas. Y era su mayor afición de toda su vida. O sea, este tipo de cosas que son así de pequeñas, pero te inflan un poco. Oye, y en cuanto a consecuencias, ¿no? Una corruptela identificada, denunciada, ¿cuál ha sido, no sé, algo que te venga a la mente, que digas, mira, pasó esto, hubo una consecuencia? ¿Hay consecuencias? Consecuencias dices que pase algo. Bueno, sí, contratos se han tumbado. Consecuencias de repente hecho dimitir a un ministro. Consecuencias penales, dimisiones, este tipo. Es que hay algunas que no sabemos qué ha pasado, porque lo que nosotros hacemos, y esto es una cosa que se habla mucho de esta cosa de demostrar el impacto. Yo a veces me cuesta mucho demostrar el impacto porque, por ejemplo, yo descubro todos los contratos de emergencia que son como mínimo sospechosos, o los contratos fraccionados que son sospechosos. Creo una base de datos y claro, se la paso a todas las agencias anticorrupción, se la paso a la CNMC, se la paso a todo el mundo. Y a mí la CNMC en algunos casos me ha dicho, estamos investigándolo y hemos abierto expediente, pero no te podemos contar nada más. Vale. Entonces, yo sé que se han visto, que se han mirado, que pasan cosas. Sé que algunos contratos se han tumbado.
Sé que ha habido algunas normas que estaban mal hechas y lo hemos desvelado y se han reformado. Pero esta cosa que me gustaría a mí, que es decir, esta gente que fue corrupta en este caso concreto, que yo había ido. Luego hay una cosa que es un horror, que es, si yo veo un contrato que es ilegal, que sé que es ilegal, que está mal, yo puedo publicar un artículo, pero yo no puedo llevarlo a juicio, porque yo no soy parte interesada. Okay. Esto le estamos dando muchas vueltas a ver si conseguimos que los jueces nos den legitimidad como organización para... Pero a mí me da mucha rabia cuando veo algo que digo, esto es ilegal. Y es como, no puedo hacer nada. Además, no puedo hacer nada. Canta, ¿no? Canta. Claro, es que además la corrupción en este país no es discreta. Siempre te escucho decir que es burda, ¿no? Es muy siempre burda, no es nada discreta. La palabra es burda, o sea, no es fino, no es refinado. Es que nadie lo está vigilando, entonces tampoco hace falta que te esfuerces mucho en ocultarlo. Como, bueno, nadie lo va a ver. Sale por ahí, nadie está mirando, ¿no? Claro. Nadie está mirando. Luego volveremos me interesa especialmente este tema de las ayudas y las acciones que habéis hecho. Volveremos a visitarlo explícitamente porque me parece muy, muy interesante. Pero quiero que hablemos un poco de la ley de transparencia. Tenemos una ley de transparencia en este país. ¿Qué tal la ley de transparencia en este país? Muy mala. Es horrible, la odio muy fuerte. Hay una cosa muy importante de la ley de transparencia, que es peor es no tenerla. Quiero decir, fuimos los últimos en Europa, casi menos, no sé, Chipre, el tener una ley de transparencia, y por lo menos tenemos una base legal. O sea, yo ahora cuando no me responden puedo ir a juicio. Antes yo preguntaba algo, no me hacían caso y me quedaba. Entonces, por lo menos tenemos ley. Pero la ley es muy mala. Primero porque es muy... O sea, las excepciones a... Cuando tú preguntas algo, los límites de... No te lo puedo dar, pues hay cosas que son lógicas. Seguridad nacional, por salvaguardar los derechos de alguien que está en una situación jodida. Vale. Pero hay límites que son demasiado amplios. Entonces te lo sueltan. Intereses comerciales. Tú dices, ¿de quién? De cualquiera. Míos, de la administración, no entiendo. Entonces te ponen... O sea, así como un poco... Y luego hay una cosa muy importante, que es que la ley de transparencia es una ley rasa, una ley estándar. No es una ley orgánica, es una ley vulgar. Entonces, cualquier otra ley anterior a ella, de las normales, o si es orgánica como protección de datos, va por encima. Entonces, cualquier cosa va por encima. Y luego hay una cosa muy importante de la ley, que es, además de que hay muchas cosas que no obliga a publicar, como por ejemplo con quién se reúnen, qué afecta para una ley, que para mí es muy importante, que es que no cumplirla no tiene consecuencias. O sea, el organismo que tiene que vigilarlo no es independiente en realidad, no tiene recursos, lo nombra el propio gobierno y no puede sancionar. Es decir, a ti te puede caer un multón por protección de datos, pero por no dar información que te toca, si tú no publicas cosas que te obliga la ley o no respondes a una pregunta que te hacen, no te puede pasar nada. Es que no hay consecuencias. Entonces, yo hago una ley, ¿qué pasa si no la cumplo? Nada. Entonces, esperemos que con la reforma eso cambie, porque ahora mismo es un poco de mentirijilla. Sirve, porque antes no había nada, pero es un poco... Pero este gobierno, ¿no? Bueno, lleva hablando de transparencia en 4 campañas electorales. Claro, transparencia, ¿no? Es como... Sí, pero no han hecho nada de transparencia en todo el tiempo que llevan. Absolutamente nada. Y lo llevaron en todos los programas electorales. Y nos hemos reunido con todo el mundo. Arrancan, hacen como que hacen, ¿no? Vamos a empezar la reforma de la ley. Todo el mundo puede opinar. Uy, se ha acabado la legislatura, no nos ha dado tiempo. Luego hay cosas que un gobierno puede hacer sin aprobar una ley. Por ejemplo, hace años que el gobierno del PSOE dijo, vamos a publicar las agendas completas de trabajo de los ministros. Completas. No voy a este acto público donde está la prensa. Me he reunido con la asociación de no sé qué. O sea, completa. La agenda de trabajo. Para saber con quién se reúnen, que es muy relevante. Aún no han publicado la agenda de trabajo real. Y hace un montón de años. Entonces, esta legislatura y la anterior no ha habido ningún avance en transparencia. Pero ni uno, ¿eh? Ha habido en alguna comunidad autónoma movimientos, pero no... Técnicamente, en comunicación sí, ¿no? En comunicación se han comunicado cosas, ¿no? Se han comunicado este tipo de avances que tú decías, ¿no? Vamos a publicar, vamos a hacer... Sí, pero vamos a hacer. Vamos a hacer. Pero no lo hacían. Volvemos un poco a lo que es real y lo que no es real. Se ha dicho que se iba a reformar la ley de transparencia, que se iba a aprobar una ley del lobby, que se iba a publicar no sé qué, que era el gobierno más transparente de la historia, lo dicen muy fuerte. Pero luego no han hecho nada. O sea, la realidad es que no han hecho absolutamente nada. Entonces, en eso no estamos avanzando. Yo espero que esta ronda sea la buena, pero ya soy un poco... O sea, no pesimista del todo, porque si no, no seguiría peleándome, pero es un poco otra vez. Es como, here we go again, otra vez en la misma esquina, dando vueltas. Pero bueno. ¿Cuál es la información más opaca? El lobby. El lobby, seguro. O sea, llevamos desde el nacimiento de Cibio más de 10 años peleando porque se regule el lobby y se regule la huella legislativa, que es, yo quiero saber
esta ley al final, ¿quién ha influenciado por el camino? ¿Qué informes se han leído? ¿Quién te los ha dado? ¿Con quién te has reunido? ¿Con quién no te has reunido? Que también es relevante. Y eso, gobierno tras gobierno, no hay manera. O sea, es prácticamente imposible. Se ha regulado un poco, se reguló un poco en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. Es también un poco blandito lo regulado, pero es algo. Pero para mí es lo más relevante. Porque de hecho, fíjate, también una cosa que me mosqueó un montón, cuando se aprobó la ley de transparencia, el anuncio para venderla era, y ahora vas a poder saber el sueldo de tu alcalde. Y yo era como, igual no es lo más relevante. Está bien, claro que es un básico. Pero el sueldo del alcalde igual son, no sé, 30.000 pavos. Con quién te has sentado a negociar una reforma energética son no sé cuántos mil millones. Claro, Entonces, claro. El impacto que tiene una cosa respecto a la otra, ¿no? Sí, y además es esta cosa de ver la transparencia casi como una cosa pornográfica, como te vamos a decir el dinero que tienen en acciones los altos cargos, pero en acciones de qué compañías, porque yo quiero saber si están tomando decisiones que hacen que sus acciones suban. Eso es lo que me interesa, no cuánto tienen. Me da igual que un ministro tenga 1.000.000 o 2.000 pavos en acciones, lo que quiero saber es dónde. Pues eso no se sabe. O sea, al final lo toman como una cosa un poco de pornografía de este cobra mucho y tiene 2 casas, que me da igual las casas que tenga, que lo que yo quiero saber es si hace bien su trabajo y quién le influye. Y eso es totalmente opaco. Pero es brutal, ¿eh? Ahí ¿Los no hay lobbies manera. más poderosos, los energéticos, el sector energético? Siempre ha sido energía, banca, construcción, como esa Energía, triada. banca, construcción, ¿no? Sí, un poco sí. Porque además tienen mucho peso en la contratación pública y porque les afecta mucho la regulación. O sea, lo que se aprueba en el Congreso o en el Gobierno les afecta muchísimo. Entonces, más le vale tener mano. Sí, bueno, pues un poco lo que parece por las puertas giratorias que vemos, ¿no? Es lo que es a dónde van. Es a dónde van, sí. Claro. Tengo un par de preguntas que en una comunidad que tenemos de WhatsApp hay una persona, Paco, que te quiere trasladar un par de preguntas, ¿vale? Una tiene que ver con si has recibido presiones alguna vez. Sí, pero para mí son un poco de mentirijilla, ¿eh? Quiero decir, yo pienso, tengo muchos colegas periodistas en México, en otros países, y eso sí son presiones. Lo mío es un poco... Ahí, desde lo público, la presión principal es que te echan bronca los gabinetes de comunicación, pero broncas, ¿eh? Como si fueran tus padres. Te riñen. Sí, te riñen. Yo entiendo que, supongo que hay una cosa, voy a decir 2 tipos de presión que nos llegan, desde administraciones públicas y desde empresas. Y a mí lo que más pena me da de todo esto es que si lo hacen es porque funciona. A mí no me funciona, pero tiene que funcionarles en otros sitios. Y eso es lo que me da un poco de pena, miedo. O sea, las gabinetes de comunicación de administraciones públicas te riñen, pero broncas, ¿eh? Que yo me acuerdo, la última fue como, es que no eres mi madre, no tengo por qué aguantar esto, no dependo de ti en nada, porque al final nuestro periodismo no está basado en declaraciones. O sea, a mí que me filtre un ministerio o algo, no me da para un tema, necesito más. Entonces, como no dependo de ellos, como, mira, no aguanto tu bronca, hasta luego. Y luego de empresas que te amenazan con denunciarte, además normalmente tienen gabinetes bastante chusqueros de abogados, por leyes random que van nombrando, que tú sabes que esta no entra, que ya me dijo David hace tiempo, no puedes enseñarles derecho a todos los, porque claro, te decían, te vamos a denunciar por esto. No, esta ley no aplica aquí. Dice que no hace falta que les expliques, pasa de ellos y ya está. Entonces te amenazan con denunciarte muy fuerte, pero nunca te denuncian, nunca nos han denunciado. Nosotros estamos en juicios contra la administración y contra empresas para que nos den información, pero nosotros nunca nos han denunciado. ¿Nos han amenazado de denunciarnos? O sea que solo con la amenaza les está funcionando en otros lados. Solo con la bronquita les está funcionando en otros lados. Que es como... Entonces, ¿son presiones? Sí, pero son un poco de pacotilla. Y a veces que ves por ahí publicado un artículo en un medio raro de, no, porque los intereses ocultos de Cibio, que dices, ya, primo. Sí, ocultísimos. Ocultísimos, sí. Pero bueno, pero no son presiones realmente de las de verdad. Hay periodistas que lo están pasando muy mal en el mundo, de verdad. Lo mío es... Otra pregunta que hace Paco, la segunda pregunta, es si tu trabajo ha conllevado un coste para ti en tu vida personal. Él ponía, si la quiere contestar. Me decía. Sí, porque al final, o sea, imagínate en pandemia. Yo en pandemia estuve, no sé si fueron 3 meses trabajando todo el rato sin parar, durmiendo 5 horas al día. Y en ese momento estaba encerrada con un noviete que tenía entonces. Spoiler, salió mal. Salió mal esa relación. No por eso solamente, pero claro, yo no hablaba con nadie. Yo no sabía si mi madre estaba viva, o sea, no podía salir de la... Si lo sabía, hablaba con ella casi siempre, pero sí me ha afectado y sobre todo
al final es esta cosa de que no hay desconexión total nunca. Porque el lunes es de lunes a sábado, el BOE es de lunes a sábado siempre. En verano paro 2 semanas, pero ya está. Entonces, estás en el cumpleaños, la boda de tu mejor amiga y te levantas por la mañana y estás mirando. O sea, al final, que la gente se enfade contigo es normal. Pero bueno, no es muy grave. Es más el que me tomo todo muy a pecho. Ya, te afecta. Me afecta mucho cuando las cosas están mal hechas o cuando veo que hay gente eso que no recibe la ayuda que tal o la están maltratando las administraciones o me afecta mucho. Entonces ahí me quedo muy hecha bola y me afecta demasiado. Y de hecho tuve una crisis de ansiedad de la leche porque de repente es una sensación que seguro que mucha gente que está escuchando esto ha tenido, que es la sensación de que todo lo malo que pasa en el mundo es culpa tuya o está encima de tus hombros. Esta sensación de todo lo que está mal, igual lo puedo arreglar, de querer arreglar todo lo que está mal en el mundo. Y yo acabé reventando, pero reventando que estuve de baja 4 meses. Pero era eso, era la sensación de, si todo esto lo puedo arreglar, ¿por qué no lo arreglo todo? Y no se puede arreglar todo. Oye, volvemos un poco, ¿no? a este tema de las ayudas. Me interesa esta parte bastante, ¿no? Porque, bueno, vosotros estuvisteis trabajando bastante tiempo, hicisteis una aplicación para que las personas, de forma además sin recoger datos de ningún tipo, de forma totalmente anonimizada, las personas pudiesen llegar a vuestra página y en base a un formulario y una serie de preguntas que hacíais vosotros, saber si le correspondía o no una ayuda, como decías antes, ¿no? Porque además se da la casualidad que las personas que más necesitan una ayuda probablemente son las personas que menos recursos de todo tipo tienen para identificar si una ley les es favorable o si les corresponde o no les corresponde una ayuda, ¿no? Cosa que es que ese tipo de trabajo es un trabajo que me emociona profundamente, que os agradezco de verdad y que creo que no entiendo cómo no está haciendo una administración pública en sí Me mismo, hace muy ¿no? feliz ese trabajo. Sé que estuvisteis más de un mes hablando con funcionarios, con personas técnicas de la administración pública para intentar entender ese entresijo de condiciones y el algoritmo, digamos, ¿no? Para intentar entender el sí o no y qué te corresponde, etcétera. Pero de alguna forma acabasteis produciendo una tecnología que te daba una respuesta y esa respuesta era fiable, era una respuesta fiable y que, como tú decías hace un momento, ¿no? Que a pesar de que desde la administración te den una negativa... Nosotros sabíamos que lo nuestro estaba bien. Exacto, vosotros Estábamos sabíais... seguros. Yo, primero, la primera pregunta es, ¿por qué esto? Claro, es que es una pregunta que por obvia, pues probablemente no tiene mucho sentido. ¿Por qué esto no lo hace la propia administración pública? ¿Por qué no? Yo creo que a veces es porque no sabe. A veces tengo la sensación, me pasa mucho con temas que tienen que ver con la seguridad social, como el ingreso mínimo vital. Están los técnicos de la seguridad social y aquí está la gente de comunicación. Y la gente de comunicación intenta hacer algo más sencillo sobre el ingreso mínimo vital para que todo el mundo lo entienda, pero en realidad no entiende muy bien todo el jaleo que es esa ayuda. Ese es el problema. El problema es que las ayudas son muy complejas. Yeah. Y yo no tengo por qué, yo no tengo por qué, después de 10 años leyéndome el BOE, tener dudas para saber si una persona en concreto tiene derecho al ingreso mínimo vital o no, porque no entiendo si la o sea, es que es muy complejo. Entonces, el problema de base es que las ayudas son muy complejas de entender y de tramitar, que es lo flipante. O sea, ¿cómo puede ser complejo de tramitar el ingreso mínimo vital? Claro. Estamos hablando de gente que no tiene 500 euros al mes para vivir. Sí. O sea, es que es una locura. Entonces, el problema es eso, que son demasiado complejas. Y yo creo que es porque están enfocados desde el punto de vista de cuidado que nos van a engañar. Yeah. Entonces es 1000 cosas para que nadie te engañe. En lugar de decir, bueno, ¿tú crees que esos recursos que estás aquí, lo que están haciendo en realidad es dejar a gente fuera? O sea, a mí hay una cosa que me llama mucha atención, es para demostrar que con quien tú vives en tu casa, para el ingreso mínimo vital, por ejemplo, no es tu familia, que es como, no, tengo que demostrar que no es mi familia. No lo es, ya está. No está en mi libro de familia. Tienes que hacer una declaración, tiene que venir alguien de una ONG o de servicios sociales. Es muy complicado. Una empresa puede contratar millones con la administración y firmar una declaración responsable diciendo que está corriente de pagos con la Seguridad Social y con Hacienda. Yeah. Y ya está. Es que ni siquiera lo comprueban, a priori. Es como... Entonces, yo creo que el problema de las ayudas es que están planteadas desde el punto de vista de todo el mundo quiere engañar, y no es verdad. Entonces, deberían ser mucho más sencillas a la hora de concederlas. Que luego hay que devolver porque cuando presentas la declaración no, vale.
pero tenía que ser un proceso mucho más fácil. Y luego que las leyes las escribe gente, es lo mismo que decía antes, que escribe entre ellos. Escribe para que otro técnico no le diga es que aquí no sé qué o que un juez no para que se entienda. Eso es. Es que no están centradas en la persona, no están centradas en el usuario. Claro. Esto pasa con todo, pero en el caso de las ayudas a gente que está muy mal, Claro. es que es una burrada. Claro. O sea, no es normal que cuando hicimos la primera aplicación, que es la del bono social, que es la que decías, con la gente de la CNMC, expertos en energía, expertos en entender leyes, o sea, hablábamos con gente muy lista. Nosotros yo me sabía esa norma de memoria. Íbamos Raúl, que era el que hacía la parte técnica, y yo. Estuvimos reuniéndonos no sé cuántas veces para hacer una aplicación que, ¿la has visto? Que son cuatro... Y de hecho, o sea, es que caben un Excel las opciones de, o sea, es lo más sencillo del mundo. La parte técnica no es complicada. Era conseguir entender qué órdenes había que darle a la aplicación, porque yo creo que el problema es ese, que están hechas desde el punto de vista de nos van a engañar y no desde el punto de vista de tenemos que ayudar. Cuando se presenta una ayuda, en los informes que se hacen se dicen, bueno, vamos a crear el ingreso mínimo vital. Esto podría, digo cifras a volver, no me acuerdo de memoria, pero y pasa igual con el bono social. Esto se podrían beneficiar 1 millón de personas, pero sabemos que va a llegar a 400.000. Y eso está en el informe y a todo el mundo le parece normal. O sea, que tú hagas una norma que diga todo el que cumpla esta norma se lleva esto, pero que ya sabes a priori que se lo va a llevar la mitad, porque la otra mitad ni siquiera va a llegar. Es que es una burrada. Aquí es cuando me caliento, ¿ves? Y sube la voz. Aquí es cuando me pongo más de mala hostia. Pero es que es una cosa que nunca entenderé. O sea, que den por hecho que algo que estén haciendo no va a funcionar bien. Y no pasa nada. No, un 40% está bien. ¿Cómo? Que está bien un 40%. O sea, ¿está bien que un 60% de gente que necesita dinero para vivir se muera de hambre o cómo funciona esto? Una cosa que nunca acabaré de entender. Sí, es un poco la sensación que da desde fuera, ¿no? O sea, es que parece que haya interés en que no se entienda. Porque, bueno, quiero decir, si yo estoy desarrollando, ¿no?, cualquier proyecto, ¿no? Si yo estoy desarrollando un proyecto, si estoy creando una tecnología, sí, pues es muy importante la opinión técnica de los técnicos, pero al final lo que hacemos a la hora de crear tecnología es ponernos en los zapatos del usuario, de la persona que va a usar la tecnología y entender cuáles son sus problemas, sus fricciones, sus motivaciones, sus objetivos, sus dolores, e intentar facilitarle la vida, ¿no? Y esto es como parece que está diseñado expresamente para que sea exactamente lo contrario, pues probablemente para evitar que ese 60% residual, digamos, ese 60% nunca llegue a conseguirlo. Claro, tú imagínate que crees algo para un grupo de gente y digas, bueno, pero esto, el 40% o 60% no lo va a poder usar. Claro. Pero así ya está bien. O sea, es que es como nadie te compraría eso, pero es un poco lo mismo. No me compraría, es que me despedirían inmediatamente. Claro, o sea, es que es absurdo, como... es como, pero la mayoría no va a llegar. Bueno, entonces, ¿para qué has hecho esto? No, es absurdo. Yo creo que tiene mucho que ver con la visión esta de todo el mundo te quiere estafar, porque fíjate cómo somos los españoles. Yeah. Y en realidad no es así. Hablando de tecnología, ¿nos puede ayudar la tecnología? Un montón. En este tema de las ayudas, nosotros usamos mucho visualizaciones porque a veces tenemos que explicar. O sea, para mí el trabajo más importante que hace Cibio en cuanto a periodismo, más allá de las investigaciones, es explicar de forma muy sencilla cosas que son complejas de la leche, bases de datos de la leche, la normativa muy compleja. Entonces a veces necesitas tecnología porque a veces yo puedo escribir 200 párrafos explicándote algo, pero es mucho más fácil. Y luego creo que es importante que el periodismo cada vez sea más personalizado. Y esto en las aplicaciones de ayudas, porque hicimos la del bono, ya tenemos la del ingreso mínimo vital, hicimos otra durante la pandemia con todas las ayudas de pandemia. Al final es un periodismo mucho más personalizado, porque yo puedo escribir un artículo explicando las condiciones para acceder al ingreso mínimo vital, que es así, pero tú leyéndotelo, incluso aunque yo lo explique de la forma más clara posible, ¿cómo sabes si en tu caso concreto? Claro. Entonces, al final, la tecnología nos ayuda mucho a nosotros a conseguir que algo que es muy complicado sea sencillo y que además sea personalizado. O sea, que tú entres y digas, pues yo cobro esto, en mi casa somos 3, hay una persona que es discapacitado, no sé qué, mira, tengo derecho y esto es el tal. O sea, te permite hacer y lo hacemos cada vez más. A mí me ayuda mucho eso a la hora de dar algo mucho más personalizado porque es imposible explicar 27.000 casuísticas de una ayuda. Y luego me ayuda a conseguir información que no puedo conseguir de otra manera. Nosotros tenemos a David, que es el otro director de Cibio, que es el ingeniero informático, que es el que consigue crear datos donde no los hay. O sea, porque al final
Nosotros muchas veces pedimos datos a las administraciones, pero no suele ser casi nunca exitoso. Entonces muchas veces tenemos que empujar un poco, scrapear de aquí, mover de allá, convertir una base de datos en algo que no existe, combinar cosas. Y al final a mí lo que más me sirve la tecnología es conseguir datos e información que nadie más tiene, pero que están ahí, que solo hay que hackear un poco el sistema también. Entonces, para mí eso es muy relevante porque al final no dependo de nadie. Ujú. Oye, ¿y no te da cierta esperanza? Yo es que pienso en tus sábados por la mañana, la verdad. Leyendo el BOE, interpretando eso, ¿no? Que es que te escucho cómo explicas, y cómo ya identificas esos patrones y que siempre es más o menos los grandes modelos de lenguaje, la inteligencia artificial generativa, los GPTs, ¿no te pueden ayudar? Ojalá. Llevamos desde el principio casi, desde que yo empecé con el BOE y yo llegué a Cibio, le hemos dado muchísimas vueltas a qué cosas puede hacer la tecnología por quitarme partes. Entonces, hay muchas cosas que hace la tecnología por mí con el BOE. Tenemos un sistema de alertas bastante sofisticado con determinadas cosas. Tenemos un robot que me llama cuando el BOE sale a deshoras. Hay un robot que me llama. Ahora ya no tiene vocecita. Al principio me decía, despierta, Belmonte, que hay BOE. Porque, claro, el BOE sale a las 7:30 lunes a sábado, pero puede haber un BOE extraordinario un domingo o un día a las 4 de la tarde. Entonces no voy a estar las 9:05 en la página del BOE todo el rato. Hay un robot, por ejemplo, que me avisa si hay un BOE fuera de tiempo, de los raros. Tenemos un montón de alertas, a mí hay un montón de cosas y hay un montón de información del BOE que ya no analizo una a una porque sé que vamos a analizar en bloque. Lo que hablábamos de que como el lenguaje es siempre igual, yo sé que en cartas de naturaleza, en indultos, yo miro el indulto que hay ese día, si por si acaso fuera alguien muy gordo, pero yo sé que a final de año voy a tener una base de datos de indultos, con porcentaje de indultados, con un montón de datos. Entonces yo con eso ya tiro, entonces yo no hace falta que lo mire a fondo. Me ayuda a los temas más recurrentes, tenerlos como en bloque y tratados automáticamente sin tener que ir yo uno a uno. Me ayuda con un sistema de alertas que cada vez es más sofisticado, porque de hecho la página web del BOE no funciona mal con el sistema de alertas, pero nosotros tenemos otras aparte. Pero aún hay cosas que hemos intentado, yo sigo pensando que hay cosas que no puede hacer aún, no sé hacia dónde va, igual algún día sí pueda, que no puede hacer aún la tecnología, porque o sea, cuando yo estoy mirando contratos o nombramientos, si a mí me suena el nombre de la empresa o creo que es sospechoso, es porque me he leído un montón de periódicos esa semana o porque me suena de otra vez qué tal o porque... Yeah. O sea, al final, esa base de datos que está en mi cabeza ahora mismo no está aún en ChatGPT. El día que esté y se pueda meter todo y el día que esté como más estructurado y funcione mejor, igual sí. Igual yo simplemente me levantaré por la mañana y en lugar de tener que mirarme todo me dirá, ojo a esto y a esto. Y yo me miraré 2 paginitas. Sería muy guay. Yo lo agradecería muy fuerte. Ahora mismo nos ayuda muy poco. Yeah. Pero yo espero que vaya más, porque yo no puedo hacer esto toda mi vida. O sea, estoy un poco agotada. Son más de 10 años ya. Creo que es muy útil y que alguien tiene que hacerlo, pero espero que cada vez más la tecnología me quite partes. ¿Y estáis recibiendo apoyo de la comunidad tecnológica, de la comunidad desarrolladora? Hay un buen porcentaje de nuestros socios que son de la comunidad desarrolladora y se nota, ¿eh? Y muchos nos ofrecen ayuda. Y muchos nos han ayudado, sobre todo al principio nos ayudaban muchísimo, porque al principio estábamos más en pañales. De hecho, yo me acuerdo el primer blog del BOE nuestro de cada día, que le hice yo un WordPress feísimo, vino un socio que era así como muy fan y le dio una vuelta, lo puso bien, me lo arregló. Fernando, qué majo. Y sí Gracias, que Fernando. siempre nos ayudan y siempre nos dan muchísimas ideas. A veces yo me río mucho porque siempre tengo discusiones con gente que es muy tecno-utópica, pero esto seguro que se puede hacer y es como, ya, sí, ojalá. Hay cosas que sí, ojalá. Pero sí, recibimos ayuda, a veces no la sabemos gestionar bien, no tenemos como suficientes manos como para gestionarla, pero sí. Y sobre todo, yo valoro muchísimo que, teniendo en cuenta los tiquismiquis y rigurosos que somos, haya una parte muy importante de nuestros socios que vengan del mundo de la tecnología y que digan, no, pero está todo bien, o sea, que no nos encuentren ahí. Que a mí me da mucho miedo, me pasa mucho también, tenemos muchos socios abogados y yo digo, yo no he estudiado Derecho. Digo, es que me van a pillar un renuncio seguro. No, por ahora todo el mundo nos sigue queriendo y está todo bien.
¿Qué se está legislando realmente en España en ámbito de la tecnología, en el ámbito de lo digital, ¿no? Súper poco. Se anuncia mucho. Este es el ejemplo más claro de lo que Claro. hablábamos al principio. Hacemos esta sede estupenda. Vamos a hacer un sandbox de algoritmos que, bueno, va a ser la leche. Y una comisión de no sé qué. No se ha hecho nada. O sea, todo lo que se ha hecho desde la Secretaría de Estado de Avance Digital y tal ha sido anunciar cosas. Muy bonitas. No se ha avanzado en nada. Ahora mismo lo más importante va a venir de Europa, que es el reglamento de inteligencia artificial, Sí. que va a ser muy relevante para muchas cosas, pero desde mi punto de vista, para ver qué pasa con los algoritmos que se usan en la administración pública, porque ahora mismo es jauja. Sí. Y para mí eso es lo más relevante, cómo se aplica eso. Porque ahora mismo, o sea, nosotros estamos en juicio con el Ministerio de Transición Ecológica porque no nos quiere dar el código de la aplicación que decide quién recibe el bono social o no. O sea, la aplicación que nosotros tenemos, hay una gemela dentro del ministerio, que es la que decide de verdad. Bueno, gemela no, porque esa tiene errores, que las encontramos cuando nos pasaron los casos de uso y las funcionalidades. Entonces queremos ver el código porque queremos saber si hay más errores. Porque es que igual hay un montón de gente en este país que tiene derecho y no lo está recibiendo, o al revés. No nos dan el código, llevamos en juicios 2 años y pico, porque no nos quieren dar el código. Pero es que hay un problema, o sea, tenemos altos cargos diciendo que España es ultramoderna y ultratecnológica y está liderando la transición en Europa y la leche, y yo ni siquiera puedo saber qué aplicaciones está usando cada ministerio, porque ni siquiera me están respondiendo a eso. Ni qué hace. Yo estoy preguntando a los ministerios, esta aplicación que tú has vendido así, sale un ministro y dice, tenemos una aplicación de inteligencia artificial, te mueres. Entonces dices, bueno, ¿esta aplicación qué hace? Ah, no, si en realidad es un Excel con 2, tal. Ya. Y es así todo. O sea, si en algo hay bluff y luego está vacío, si en algo es vendo muchísimo la moto y no hay nada, en lo público ahora mismo es en tecnología. Y no se ha aprobado. Ha habido cambios pero esto no es tan, o sea, es relevante, pero no es tan centrado en tecnología, en la obligación de comunicarse de forma digital con la administración. O sea, cada vez aplica más gente. Y eso es un problema, eso no es bueno. Que si estamos obligando a todos los chavales que tienen el bono cultural a pedirlo por internet. Entonces, quien no tiene acceso a internet o no sabe cómo funciona la web o no tiene ordenador, pues no tiene la pasta para gastarse en cultura, porque aquí se va a gastar la pasta en cultura quien ya no lo necesita. O sea, entonces, si en algo se está legislando es en poner barreras digitales, que la tecnología al final sea una burocracia digital y una barrera digital para la gente que está peor. Pero en lo que es en avanzar en temas de tecnología, inteligencia artificial, algoritmos, que sean más transparentes, que sepamos qué hacen esos algoritmos que hay en las administraciones que no lo sabemos, se anuncia muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Se han creado muchas cosas, muchas comisiones, muchos grupos de expertos, no se ha movido nada, no ha habido ningún avance real. Ya lo siento, ¿eh? Muchísima tristeza y muchísimo miedo, porque en Cataluña tenemos Riscambi, que es sí. La aplicación esta que está dando el scoring para saber si a un preso se le da el permiso para poder salir. Muy peligroso no saber cómo funcionan esas aplicaciones. Es increíble, y con es terrorífico. Hemos conseguido que nos den las preguntas que se valoran. Okay. Nos ha costado reclamación a la Comisión de Garantías y todo. Quiero decir que por lo menos hemos conseguido algo. Pero es que es muy peligroso. Y todos te dicen, bueno, pero la decisión final no la toma la aplicación, la toma... Ya, hombre, pero la mayoría es muy así, la tecnología dice que es así, ¿cómo me voy a arriesgar yo? Entonces, es muy peligroso que ni siquiera sabemos qué algoritmos están tomando decisiones que nos afectan y cómo funcionan. Es que es una locura. Da mucho miedo. Es como si hubieran leyes que no podemos leer, pero te afectan. 100%. Exactamente. Da muchísimo miedo. Da muchísimo miedo. No hay un BOE de las tecnologías que se están utilizando. Y encima, y ahora, si empezamos a hablar de inteligencias artificiales, cosas así, ya es terrorífico, porque en muchos casos ni siquiera saben cómo esa caja negra está funcionando. Pero es que incluso con aplicaciones muy sencillas de 4 parámetros, es que no nos dejan verlas. Es que llevamos años pidiendo todo y no nos dejan verlas. Entonces, ¿cómo puede ser que yo sepa que una ley que me regula dice esto y lo otro, entonces yo me puedo adaptar a eso y puedo incumplirla si quiero o no? Pero que hay unos algoritmos que van a tomar decisiones sobre mi vida que se están empezando a aplicar en sanidad. Esto da un miedo que te mueres, para triajes, Claro. Entonces, si no se pueden ver, si yo no puedo vigilarlos y no puedo asegurarme de que estén bien, no quiero que los uses. Yo no estoy en contra de la tecnología, estoy en contra de la tecnología opaca. Claro. O sea, lo que no puede ser es que haya un algoritmo que se use desde lo público y tome decisiones que te afectan que nadie pueda vigilar.
Porque además es bueno que se pueda vigilar. Se mejora entre todos. Lo que pasó con Radar COVID, Claro, se puso ahí, ostras, esto está mal, se arregló. Chico, no pasa nada. claro, Si es que no debería haber un problema. 100%. Eva, no me He quiero empezado poner, así no, medio no me quiero poner calentando. muy intensito, pero sí te quiero agradecer personalmente que dediques tu vida a lo que lo haces, a que lo hagáis tan bien. Muchas Animo gracias. a las personas que escuchan este humilde podcast a que se hagan socias y socios de Cibio. Yo creo que merece la pena. Os necesitamos. Nos hace muy felices, además. Os necesitamos, de verdad. Muy agradecido. No sé qué más decirte que No gracias. más. Me está dando mucha vergüenza. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias a ti. Respetar lo público, lo común, va más allá de nuestro interés individual o nuestros privilegios. Depende en gran parte de la educación que hayamos recibido. Protegerlo, defenderlo, reforzarlo es nuestra responsabilidad. Es fácil confundir autoridad y poder. El poder es la capacidad que tengo para hacer que los demás hagan lo que yo quiero. La autoridad me la gano o la pierdo. Como ciudadanía tenemos autoridad para defender lo común, para defenderlo en muchas ocasiones de la avidez de poder. Si te ha gustado tanto como a mí escuchar a Eva en el episodio de hoy, déjanos un comentario dándonos tu opinión. Y por si aún no te habías enterado, que sepas que existe una comunidad de Real World en WhatsApp. Así que, bueno, eso, echa un ojo a la descripción y haz clic en el enlace de invitación para unirte si es que te interesa. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.